Perfecto, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ¿qué tal, queridos amigos? Creo que ya estamos transmitiendo ahora sí en forma a través de Facebook Live en esta ocasión. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, platicar con grandes personalidades. En este conversatorio tenemos la presencia, pues ya de dos grandes amigos. En primer lugar, del maestro Jaime Armando García Redondo, que es el presidente del INAPAD, pero sobre todo contamos con la valiosa presencia de una dama, de una abogada muy preparada, como ya lo vieron, esta segunda parte sobre el tema de violencia obstétrica en México, que llamó mucho la atención, gustó mucho a la audiencia y quieren saber más, por eso la necesidad y la alegría de armar un segundo tema, pero ahora encaminado a lo práctico. Querida maestra María Sierra Pacheco, sea bienvenida a este conversatorio y es un gusto tenerla nuevamente. Muchas gracias, Han. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Me da muchísimo gusto poder estar otra vez con ustedes y pues darle seguimiento a este tema tan complicado que a veces pues no sabemos qué hacer cuando se nos presenta una situación en el contexto de la violencia obstétrica. Maestro, buenas tardes. Pues bueno, vamos a, como dicen, a entrar en materia. Yo, lamentablemente por las cuestiones del sistema, no pude terminar el programa, pero lo vi, lo prometo, lo vi. Y el tema realmente es muy variado, por lo cual, querida maestra, ya nos planteó este tema, ahora vamos a discutir qué es lo que está pasando. Es decir, comentaba el maestro Jaime Armando García Redondo que una de las necesidades prácticas que a todos nos atañe es saber qué sucede con la violencia obstétrica. Está muy bien saberlo, conocer cuál es el problema, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Por lo cual, querida maestra, me gustaría ver si nos puede usted dar luz en esta conversación respecto de, ahora, ¿qué hacemos? Cuando ya vemos que hay una violencia obstétrica, cuando hay una mujer que dice, fui víctima de violencia obstétrica, ¿qué debo hacer? Ya nos estaba dando unas breves aristas de las vías que hay, pero vamos a entrar en materia con ejemplos prácticos. Por ejemplo, tiene el uso de la voz, maestra. Muchísimas gracias, Juan. Pues si bien es cierto, ¿no?, que la problemática se nos presenta de diferentes maneras y en el contexto tanto público como privado, lo habíamos mencionado, no es un fenómeno exclusivamente del servicio de salud en materia de áreas públicas, también se da en instituciones privadas. Entonces, con base en cómo tenga la mujer la experiencia del parto o de sus consultas prenatales, pues también puede ser un poco los mecanismos a los que tiene acceso. En términos generales, la problemática que nosotros percibimos en México es que no todas las entidades lo tienen regulado o visto desde la misma forma. Hay solamente algunas entidades en nuestro país que sí lo conceptualizan como un delito y entonces, pues bueno, tienen una posibilidad mayor de iniciar una carpeta de investigación cuando la mujer es víctima de este tipo de violencia. Sin embargo, sabemos que no hay ningún asunto que haya culminado con una sentencia condenatoria en este aspecto, porque es poco viable que esa sea pues la trayectoria que debería seguirse cuando una mujer vive violencia obstétrica. Entonces, sí tener como muy presente que depende de la entidad en donde tú tengas pues el nacimiento de tus hijos y el contexto normativo es lo que te va a dar un poco la pauta de saber qué acciones legales tienes. En términos generales, como nosotros lo veíamos, podía ser bien un problema de una relación médico-paciente y entonces ahí sí, cualquier persona, sin importar la entidad federativa en la que te encuentres, tienes acceso a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sin embargo, hay que entender también el alcance que tiene el iniciar un procedimiento dentro de esta comisión. Es por medio del arbitraje y entonces también la contraparte, es decir, el médico, no solamente la usuaria como paciente, pues tiene que tener la disposición de querer acceder a este tipo de procedimiento y entonces llegar a un acuerdo de cómo van a resolver la problemática que en esta instancia se mira más como un conflicto que deriva de una falta de calidad en el servicio, ¿no?
Y entonces ahí sí, parte de la problemática la vamos a enfrentar cuando veamos si hay disponibilidad o no por parte del área médica de asistir o de aportar la información correspondiente y resolver el conflicto a través del arbitraje, ¿no? Y aquí también es importante señalar que hay ocasiones que los médicos tienen pues sus propios seguros y entonces tienen una representación legal, ¿no? Y entonces, pues ahí sí, pues no es el médico directamente quien va a estar llevando a cabo esta parte del proceso, sino sus representantes. Entonces, bueno, sí tenemos esta posibilidad. De hecho, la comisión, dentro de los mayores procedimientos que lleva, son en el área de ginecología y pediatría, ¿no? Entonces, muchas quejas del servicio médico se da en estas especialidades. Entonces, también eso nos da la pauta de poder ir entendiendo un poco la problemática, ¿no? Es decir, bueno, si ya se quejan del servicio, pues qué es lo que se está haciendo para mejorarlo, no solo en términos de calidad, porque no solo es un servicio y no es una relación, como lo mencionaba el maestro en la ocasión pasada, pues netamente mercantil, ¿no? Entonces sí hay que ir también como midiendo el pulso de cómo se va desenvolviendo este fenómeno y de qué opciones tangibles y reales tienen las mujeres cuando presentan esta situación. Independientemente de la acción que se elija, sea la vía civil, la penal o la administrativa, en este caso del arbitraje, o bien acudas a las comisiones de derechos humanos, lo que sí deben tener súper claro las mujeres y sus familiares es el contexto, ¿no? O sea, tener muy claro quién fue el médico que la atendió, el personal de enfermería que estuvo con ella, si hubo necesidad o no de aplicar anestesia, quién es la persona que fue el anestesiólogo, si necesitó a lo mejor donadores de sangre, bueno, si le informaron a su pareja o acompañante la necesidad de hacer transfusiones. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que responder qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde y quiénes se vieron involucrados, ¿no? Y entonces hay que tenerlo muy claro, sea un servicio de salud que culmine sin ninguna problemática o bien se pueda deslindar alguna responsabilidad de diferentes niveles al momento en que uno decida querer accionar algunas de las vías legales que tenemos, ¿no? Entonces, independientemente de la opción que elijamos, pues sí tener muy claro que hay cosas que debemos de comprender contextualmente y saber a quiénes estaríamos nosotros presentando como personas que cometieron la violación a derechos humanos o bien como la persona a quien le voy a solicitar la reparación del daño en caso de que la acción sea vía civil, ¿no? Por una reparación de daño moral, o bien si vamos nosotros a iniciar la parte del procedimiento penal, pues bueno, ¿a quién nosotros estaríamos nombrando como probables responsables, ¿no? Entonces, sí hay que tener muy claro el contexto y cuáles son, pues, la información que vamos a requerir y obviamente, pues, también la situación probatoria, ¿no? Para poder ir entendiendo también en qué momento yo tengo la obligación de presentar documentos o demostrar ciertas condiciones o, por ejemplo, la calidad de víctima en caso de que el contexto yo lo requiera enmarcar en la Ley General de Víctimas, tengo que demostrar la calidad de víctima, ¿no? Y la calidad de víctima pues tiene que estar vinculada directamente con la persona que generó el daño y entonces al adquirir esa calidad ya tengo una serie de derechos que puedo seguir ejerciendo en el procedimiento que se elija. Entonces, sí es como complicado ir accionando cuestiones legales, porque además nuestros marcos normativos pues van cambiando constantemente, ¿no? Anteriormente, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la tenía muy bien definida. Ahora no, está como diluida dentro de las violencias que define. Sin embargo, en las entidades federativas sí tienen todavía la definición muy puntual y las entidades en donde se decidió convertirla en delito, pues bueno, también hay una definición como tipo penal. Y entonces también habría que ir viendo los mecanismos que aún son vigentes, a los cuales tenemos acceso las mujeres cuando toman la decisión de, pues primero analizar su parto, ¿no? Y ver si efectivamente fueron víctimas de violencia obstétrica, cuáles son las condiciones legales que podrían tener como viables y también pues los escenarios de un resultado, ¿no? La intención
no es tener a un ginecólogo en la cárcel, ¿no? Va más como encaminado a poder tener una reparación del daño, tener visible la problemática para que entonces, si el Estado a través del Sistema Nacional de Salud, pues vaya generando acciones que vayan modificando estos contextos para disminuir la violencia obstétrica de las mujeres. Entonces, sí es una situación que nos va dando pautas diferentes a lo que podemos hacer como mujeres y pues también considerar que hay escenarios en donde la mujer fallece durante el parto. Y entonces ahí quien tendría que tomar la decisión es el papá, ¿no? Que no sabemos puede ser o no la pareja. Y pues en caso de que sean parejas del mismo sexo, ¿no? Pues si la pareja que queda con bebé, pues le interesa o no accionar alguna cuestión legal, porque además también sabemos que en México todavía esta cuestión del reconocimiento de familias homoparentales, pues no está tan bien vista socialmente, ¿no? O sea, legalmente tienen sus derechos protegidos, pero culturalmente no estamos acostumbrados a ver que alguien venga y pues reclame derechos por una pareja del mismo sexo, y pues mucho menos un litigio cuando la mujer fallece en el parto, porque entonces ahí sí también tendrían que considerar el contexto de ser un grupo en una condición de vulnerabilidad adicional, que es la discriminación por formar parte de estas comunidades, ¿no? Y bueno, tocas un tema muy importante porque Ah, refieres que, bueno, podemos ir a la Defensoría, perdón, a Derechos Humanos, se puede ir a arbitraje médico, pero cuando accionamos los mecanismos legales, pues implica también costos. Y muchas veces aquellas mujeres que están en un tema de este tipo, pues no tienen los recursos económicos para poderse defender como tal. ¿Existen acciones civiles o defensores de derechos humanos o alguna agrupación que pueda orientar y permitir asesoría gratuita a este tipo de mujeres? Sí la hay. De hecho, hay un grupo que se dedica a hacer litigio estratégico, que así es como lo denominan. Sí han tenido asuntos que las resoluciones han sido favorables, en donde pues las víctimas han tenido la oportunidad de accesar a la reparación del daño. Sin embargo, yo aquí le veo una problemática importante y vale la pena mencionarlo. Muchas veces no sabemos cómo litigar estos asuntos y entonces incurrimos en los procesos de revictimización, ¿no? Y entonces la cuestión es, bueno, plantearnos exactamente cuál es la meta que queremos alcanzar, ¿no? Si esta mujer o su familia, en caso de que ella haya fallecido en el parto, lo que quiere es una compensación económica, pues esta calidad de víctima, pues es un rol que va a tener que estar reiteradamente, digamos, entre comillas, ¿no? Jugándolo para poder tener derecho a ciertos mecanismos e incluso hasta el fondo de víctimas, ¿no? Que tenemos estipulado por la Ley General de Víctimas. Me parece que es mucho más factible, que no te genera una erogación mayor, la queja en derechos humanos, ¿no? Y entonces ahí también tienes la asesoría gratuita. Claro, la intención no es decir, bueno, porque me cuesta menos o me cuesta poco es la opción que elijo, ¿no? Sino lo que queremos es, a final de cuentas, establecer que pues sí hay un daño y en muchas esferas de la vida de la persona puede ser desde una condición física, psicológica, emocional. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus últimas recomendaciones generales sobre el tema amplió el impacto que tiene la violencia obstétrica a no solo una violación de derechos humanos, sino también a una modificación en el proyecto de vida. Y entonces eso, claro, tiene pues mucha más profundidad el análisis que se hace y pues la reparación del daño en caso de accionar alguna cuestión legal de índole civil, pues podría aumentar o no el monto de la indemnización como tal. Aquí la cuestión es, lo que nos interesa también es pues no dejar el fenómeno como invisible, que eso es lo que ha venido pasando durante tanto tiempo, tampoco el que se vuelva una batalla legal, pues cuando además, si mamá está en el periodo de puerperio, lo que menos le interesa es estar atendiendo a un abogado o citatorios o aportando pruebas y el carnet del bebé. ¿Sí me explico? Entonces, también habría que ver
cuáles son los momentos más oportunos para que mamá pueda tomar esa decisión junto con pareja, si la tiene, o papá, y pues lo que más interesa es garantizar, ¿no? La condición de seguridad de mamá y bebé. Decir, bueno, si es una condición que además sí requiere un tratamiento médico especializado porque quedó a lo mejor con un problema físico grave que necesita recursos, pues claro, accionas de manera inmediata para que puedas tener el recurso económico de poder generar estas condiciones médicas. No te vas a esperar hasta que acabe el puerperio. Pero al final del día también hay que pensar que asociaciones civiles como tal apenas están empezando a visualizar la violencia obstétrica como una violencia pues que desafortunadamente se da de forma cotidiana, ¿no? Si en México una partera, ¿no? Hablaba yo hace poco con ella, mencionaba que en este contexto de pandemia atiende 3 partos diarios en casa, ¿no? Pues imagínense el sector nacional, bueno, el sector salud a nivel nacional, cuántos partos diarios atiende, ¿no? Y entonces también considerar, pues, si esto se va a tornar una situación en donde además tienes abiertas las puertas de las acciones legales que pudiera tener cualquier mujer al respecto, ¿no? Entonces, sí se torna una complicación también para las asociaciones civiles el ir dando asesoría en este aspecto. Lo que sí nos falta mucho es no solamente desde el área legal, sino también desde otras disciplinas de las ciencias penales, por ejemplo, victimología, pues que el victimólogo también asuma como parte de su objeto de estudio este tipo de violencia y entonces asesore a las mujeres para cuando tomen la decisión de ejercer alguna acción legal, ¿no? De los despachos, pues también la violencia contra mujeres se ve más como en el carácter de lo penal, porque es delito, ¿no? Que a lo mejor hay de por medio un divorcio o está la custodia de los hijos o el tema de la pensión alimenticia. Y entonces son cuestiones que se tienen visibilizadas y es en donde hemos enfocado inclusive nuestros esfuerzos como litigantes. Pocos litigantes, pues, te llevan a la asesoría de una mujer que, pues, quiera generar alguna acción legal en contra de algún médico, ¿no? Porque además también habría que entender un poco el mosaico que integra el marco normativo de este fenómeno, porque puede ser desde sufrí violencia obstétrica porque el médico me insultó y me trató mal, ¿no? Y la enfermera me dio 2 cachetadas para que yo dejara de gritar en el parto. Pues la forma de acreditarlo va a ser muy difícil. Muy difícil. ¿No? Y al final del día, a lo mejor la afectación no es tan duradera en cuestión de un daño emocional. Pero si vemos el extremo, que es los casos de esterilización forzada, pues ya estás hablando hasta de las grandes ligas, porque el tema está inscrito en problemas de delitos de lesa humanidad y la competencia es de la Corte Penal Internacional. Entonces, pues aquí en México la verdad es que no hemos formado litigantes, ni las asociaciones nos hemos preocupado como por ir viendo esta problemática con la gran gama que tiene de cómo puede una mujer acercarse, decir, viví violencia obstétrica, me pusieron oxitocina artificial, ¿no? Y eso pues detonó un parto muy acelerado, y bueno, pero bebé y yo estamos bien, pero es que nunca me preguntaron, ¿no? A una cuestión que ya lo que genera es que una mujer se da cuenta que le pusieron un método anticonceptivo sin su consentimiento, o bien le hicieron la ligadura de trompas de falopio, y ella se da cuenta meses después que intenta otro embarazo y no lo logra, ¿no? Y dices, claro, las consecuencias son muy distintas, la forma de plantearlo también es muy diferente, y la manera en que se tendría que litigar o que acceder a una acción legal, pues también son ámbitos muy distintos, ¿no? Yo la verdad es que ahorita no he visto más que un asunto que llegó a la Suprema Corte en donde generó esta situación de una médico que le hizo la esterilización forzada a la paciente. Pues apenas la Corte está conociendo aquí en México de ese tipo de situaciones y pues obviamente ya hay un marco internacional que lo refiere como delito de lesa humanidad. Hoy inclusive tendríamos que mencionárselo a los médicos, decirle, oye, esto que tú podrías pensar que es un hábitus médico, es decir, está dentro de tu práctica para poder evitar que las mujeres de cierta condición dejen de tener hijos, lo que estás realizando es una conducta no grave, sino gravísima, y que el ámbito de competencia no solo es a nivel nacional, estás hablando ya de instancias internacionales. Entonces,
Sí hay un grupo particular que se encarga de hacer litigios estratégicos en México, que están muy enfocados a salud reproductiva de las mujeres, que sí ha obtenido sentencias favorables, pero también un poco la manera en la que se ha ido planteando es, y me atrevo a decirlo, no sé si de forma consciente o inconsciente, a colocar a las mujeres y a sus familiares en estos procesos de revictimización para tener acceso a ciertos mecanismos legales, ¿no? Y tocas un tema muy importante. Viene bueno, la problemática física, viene la afectación que se le causó a la mujer y al bebé, pero el daño psicológico, el daño emocional que se les causa, ¿existe también agrupación, asociaciones donde pueda acudir la mujer y obviamente su familia para atender este tipo de problemas o secuelas que se dejan por la conducta de la violencia obstétrica? Pues aquí también presentamos una situación que apenas vamos como aproximándonos a saber qué pasa con una mujer después del parto, ¿no? Si fuera de un contexto de violencia obstétrica, la mujer tiene cambios emocionales que muchos la han denominado, es que le dio depresión postparto, ¿no? Y a veces lo mencionamos hasta de forma como peyorativa, decir, es que ¿cómo se deprimió, no? Es por ahí, hay una falta de comprensión de todos los procesos, no solo físicos, hormonales, psicológicos y hasta neurológicos por los que atraviesa una mujer durante el embarazo y el parto, que no estamos entendiendo. Y entonces, si en un contexto normal, cuando una mujer que sí deseó el embarazo y le fue muy bien en el parto, a lo mejor tiene depresión postparto, no logramos entenderlo y los familiares tampoco lo logran pues percibir con la sensibilidad que se requiere, pues mucho menos cuando es un contexto de violencia obstétrica, porque además le sumamos a esta situación de cambios, pues un contexto en donde la mujer vivió violencia durante el parto, donde a lo mejor sí hubo una consecuencia grave tanto para ella como para su bebé, se complica mucho más el escenario si bebé fallece, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida, sí hay apoyo, son tanatólogas perinatales quienes están haciendo este trabajo para poder vivir el duelo, ¿no? Pero igualmente necesitaríamos también nosotros voltear a ver el área de tanatología para cuando, por ejemplo, una mujer pierde el útero por una hemorragia obstétrica que no se pudo atender, bebé y ella están bien, pero ella ya no va a poder tener hijos biológicamente hablando, porque pues tuvieron que hacerle la histerectomía por una cuestión de hemorragia que no se pudo controlar. También es una pérdida. Y no es solo una pérdida de un órgano, ¿no? Es una pérdida además de un órgano que tiene una carga cultural súper importante. Puede ser positiva o negativa. Pero entonces hemos ido avanzando un poco en estos temas también de tanatología o de duelos o de pérdidas que tengan que ver con cuestiones de mamá y bebé o perinatales, ¿no? Y la intención es, pues, cada vez más ir conociendo cuáles son los procesos que atraviesa una mujer durante el embarazo, que además con las descargas hormonales del parto, pues detonan en otras formas emocionales de comportarse y que si además intervenimos, pues también se va a modificar su comportamiento, ¿no? Y entonces, esta cuestión del apego, esta cuestión de la lactancia materna, esta cuestión de el que no quiera recibir visitas durante los primeros días, culturalmente no lo hemos entendido, porque si nace bebé en hospital, prácticamente pues quieres ir al momento en que ya la subieron a piso, a verla y a conocer al bebé, ¿no? No. Y si es en casa, a lo mejor sí puedes restringir un poco más, pero culturalmente nos cuesta mucho trabajo. Entonces, sí son aspectos que hemos ido tratando de poner sobre la mesa para entender qué es un nacimiento en otro sentido, ¿no? Cuáles son los cambios que vive una mujer durante el parto. Si es natural, bueno, la consecuencia va a ser muy distinta a cuando además fue un parto con intervenciones médicas y si además vivió violencia obstétrica, bueno, la complicación es mayor. Quienes sí se enfocan mucho en esta atención durante el puerperio son parteras, ya sean profesionales o tradicionales, y las dulas. Las dulas todavía son mujeres que te acompañan durante lo que conocemos como cuarentena, donde pues a lo mejor se quedan unos días contigo, te preparan de comer, te ayudan a bañarte, a asear al bebé, en caso de que a lo mejor tu mamá o tu abuela no sean mujeres que estén en ese contexto.
Entonces sí te da como ese acompañamiento emocional. Hay parejas muy conscientes que si toman la decisión de hacer un parto de forma distinta, un parto respetado, un parto humanizado, este periodo lo hacen como para poder anidar con bebé, ¿no? Y entonces sí, el acompañamiento emocional es muy distinto. Y si hubo alguna situación de violencia, pues es mucho más factible poderla ir trabajando emocionalmente cuando hay una comprensión muy distinta. Pero son aspectos que todavía no tenemos tan presentes, ni siquiera en un parto natural sin la presencia de violencia obstétrica. Mencionabas que se ha reconocido esto como un aspecto de lesa humanidad. ¿A partir de cuándo fue reconocido así? Pues lo que hace es que el Estatuto de Roma tiene la esterilización forzada como dentro del catálogo de delitos de su competencia, ¿no? Entonces, pues ya viene desde tiempo atrás, Naciones Unidas hizo ese reconocimiento. Aquí en México, apenas el año pasado que salió este criterio del Poder Judicial de la Federación, en donde el esterilizar forzosamente a una mujer o sin su consentimiento, pues ya entra en el catálogo de delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que aquí en México, desafortunadamente, es una práctica médica, es como una política pública implícita, ¿no? Yeah. Es decir, bueno, colócales un DIU cuando estás hablando de población, por ejemplo, de adolescentes. No necesariamente tienen que ser indígenas, sino cuando ya tienes población adolescente con embarazos no deseados o no planeados, la práctica es la colocación de estos dispositivos para poder hacer planeación familiar. La problemática es que no se les pide su consentimiento, ¿no? Y entonces sabemos que México tiene de las tasas en embarazo de adolescentes más altas de América Latina, una tasa elevadísima de embarazos no deseados o planeados, y que también el acceso al aborto legal y seguro, pues está también fraccionado por entidades, ¿no? Entonces, apenas que la Corte y los tribunales se han ido pronunciando en estos aspectos de violencia obstétrica, pues es que han ido haciendo el análisis de que cuando haya una esterilización forzada, pues la consecuencia es mayúscula. No solamente es un tema de responsabilidad penal dentro del marco normativo mexicano, sino que también pues ya estás en otras instancias, ¿no? Y entonces este criterio es apenas del año pasado, 2019. Entonces, pues sí, a México nos falta mucho para poder ir armando e integrando el pues, marco normativo completo para entender, primero, derechos de la salud sexuales y reproductivos de mamá y bebé, el impacto que puede tener si hay pareja o papá presente, que además se haga responsable, y cuáles son las acciones legales en este contexto que tendría una mujer en caso de que decida denunciar la violencia obstétrica. Yo mencionaba que las comisiones de derechos humanos me parece ahorita la vía pues la más accesible y la que tiene un mayor impacto, aunque sabemos las características de sus recomendaciones, porque no hacen tan invisible la problemática, sino que vuelven a conminar a las autoridades a que trabajen en estos temas, ¿no? Y también se pronuncian en una reparación del daño. Hay casos en donde una mujer quedó en estado de coma y entonces, pues, le piden a la institución de salud que cubra todos los gastos médicos de las revisiones que tendría que hacerse de la mujer, incluso hasta los traslados, porque tiene una condición de un estado de coma, ¿no? Entonces, pues claro, su atención va a ser prácticamente de por vida muy distinta, entonces le pide que esos gastos, bueno, los absorba la institución de salud, ¿no? También sabemos que el tema no es tan fácil para las instituciones de salud pública, principalmente. Entonces, en suma, tendremos que acudir tanto a las comisiones de derechos humanos estatales o a la comisión de arbitraje médico, de preferencia. Sí. Porque supongo que entonces las fiscalías todavía no tienen unidades especializadas para atención a este tipo pues sí, de delitos. Lo que pasa es que solamente tenemos 3 entidades que lo tienen como delito y el problema también es el tema de pues el Ministerio Público y los peritos cómo van acreditando esta situación. Me parece que también la vía civil, ¿no? Optar por acciones civiles para reparación del daño es mucho más factible que el proceso sea menor en cuestión de tiempo, de impacto a lo mejor económico y que se logre
una sentencia favorable a si transitamos las áreas penales. Porque a pesar de que tenemos las leyes generales, la ley general de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia, la verdad es que no todas las entidades lo tienen tipificado. Y entonces el tema de convertirlo en delito también lo dificulta, porque al final del día la sanción pues puede traducirse en años de prisión, el que el médico a lo mejor deje de ejercer, hay entidades que lo tienen hasta con 8 años de prisión, pero entonces la mujer que obtiene, ¿no? O bebé que obtiene, pues en realidad no mucho, que no deja de hacer invisible el problema, pero yo creo que no es lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que sí hay que armar muy bien como esta situación del contexto normativo en el que se va desarrollando y generar acciones tanto preventivas como que resuelvan la problemática existente y que lo que hagan a largo plazo es justamente evitar que se nos sigan presentando partos con estas características que pues además sí traen consecuencias a largo plazo, ¿no? No solamente para mamá, sino también para bebé. Y estas cuestiones que hemos mencionado en las sentencias o recomendaciones de la garantía de no repetición, pues bueno, lo que queremos es que nuestras hijas, si deciden tener hijos y quieren parir, pues sean una condición, pues no solamente de un parto humano y respetado, sino en donde realmente ya la violencia obstétrica ni siquiera sea un tema vigente, ¿no? Si me digan, eso quedó en el pasado porque realmente hubo situaciones que se pudieron ir resolviendo sobre la marcha. Perfecto. Juan, ¿qué opinas? Pues realmente me parece muy, muy interesante el tema. Pues yo sí quisiera, si me lo permiten, hacer como 3 comentarios. El primero, creo que hay que investigar, siempre hay que estar preparándose y nada más como breviario, pues lean el libro de la maestra María Sierra Pacheco, que se llama Partería y Violencia Obstétrica, Soluciones desde la Criminología, el Derecho Humano a Nacer sin Violencia. Pues vaya, es un libro que pueden adquirir y en esta pandemia es muy agradable su lectura para comprender el tema. 2, quiero rescatar algo que dijo usted y la maestra María Sierra Pacheco. Creo yo que el tema de la violencia obstétrica para todos los que nos ven tenemos que entrarle de lleno desde 3 puntos. ¿Por qué? Porque hay medida, por lo que veo, hay una medida de precaución, una medida de preparación y prevención, es decir, enfocada en que las universidades tomen cartas en el asunto y desde la carrera de medicina vayan causando una conciencia de especialización, de concientización respecto de la violencia obstétrica que pueden ellos representar, porque muchas veces puede que ni siquiera sea consciente y como bien señalaban al inicio, sea como una postura médica que ellos adoptan y no se dan cuenta porque no son abogados hasta dónde pueden llegar a transgredir pues sí, a violentar un derecho. Por lo cual se necesita capacitación también, creo, jurídica y ver como en otras universidades del mundo que los médicos, las facultades de medicina, toman ayuda de las facultades de derecho para especializarse en temas de derecho de salubridad y de otros temas. El segundo vértice que yo veo es el ámbito no jurisdiccional. Tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el arbitraje, como bien señalaban. Si bien es cierto, el arbitraje, hasta donde tengo entendido, no llega a ser tan costoso en referencia al jurisdiccional, es decir, puede ser muy accesible. Pero en el arbitraje, digo, no va a faltar primero el problema de probar y que la sanción pues, realmente no llegue a cubrir ni a reparar el daño que se le causa a la persona, porque si estamos hablando de la pérdida de un bebé, por ejemplo, por una mala práctica, y eso es violencia obstétrica, pues no por una sanción de una amonestación por parte de arbitraje médico o pensando que se retire la cédula o se suspenda la cédula a cierto tiempo, pues eso vaya a reparar el daño causado. Derechos humanos, lamentablemente, el tema de siempre. Es una institución muy loable, pero que no se le han dado los colmillos y los dientes para poder ejercer fuerza respecto a ese tema. Ahora recordemos que, porque habrá médicos que tal vez digan, pero si los derechos humanos solo se violentan por la autoridad, pues no, ya hay varios criterios que dicen que los particulares pueden violentar derechos humanos y por ende somos responsables en esa tesitura. Y el tercer nivel, ya para ir cerrando, porque no quiero quitar más el tiempo a todos ustedes, es el ámbito del jurisdiccional. Me parece que la vía penal ya está muy, muy sobresaturada.
sin duda alguna, la materia penal se creó para que al momento en que yo sancione un delito, las otras personas, al ver cómo lo sanciono, no lo cometan. Pero creo que ya no es suficiente, ya el poner penas ya no alcanza, no repara. Esto, ojo, no quiero decir que no se sigan persiguiendo delitos y se castiguen. Me parece que la vía civil puede ser una parte muy interesante de abordar. Si bien va a ser costosa, porque obviamente todo ejercicio de un abogado es costoso, en el sentido, vaya, de que somos todos profesionales, me parece que puede sentarse muy buenos precedentes, porque recordemos, y el maestro Arredondo lo señalaba en el programa anterior, hay dos vías. La vía de la reparación por el daño moral que puede recibir la persona, que recordemos que es algo que para cuantificarlo se tiene que demostrar, es una medida muy interesante, un litigio estratégico interesante por ahí. Y aparte de esto, también ver el lucro cesante, es decir, todo lo que se le puede reparar a una persona por el hecho de que ya no vivió, pues calculemos lo que esa persona pudo haber sido y montemos un monto económico para resarcirlo, ¿no? Eso me parece que sí puede causar en los médicos decir, chin, si no me preparo, si no estoy al pendiente, puedo primero terminar pagando cuantías muy grandes. Los hospitales también pueden ser corresponsables. Recordemos que los hospitales también tienen cierto problema porque hay que evitar el mercantilismo y hay médicos muy loables con valores que lo pueden hacer. Y solamente rescatar que la vía internacional sería muy bueno causar un precedente. Desconozco, como dijo la maestra María, no se ha logrado. Recordemos que las garantías de no repetición son una medida de reparación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia contra algún país. Pues sería bueno ver también cómo se analiza a nivel internacional. Esto es mi opinión, no sé qué tengan ustedes para poder seguir aportando, maestra, maestro. Maestra, por favor. Gracias. Pues si bien es cierto, la vía penal no es la mejor opción, ¿no? La intención se hizo como para poder hacer visible este tipo de violencia. Me parece que tampoco logró mucho esa meta, ¿no? Porque a las mujeres pues siguen teniendo estas situaciones dentro de lo cotidiano. Me parece que las acciones legales desde el área civil habría que explorarlas mucho más y entonces, como bien lo mencionas, poder sentar precedentes respecto a cómo podría obtenerse una reparación del daño, no porque eso impacte directamente en el proyecto de vida de mamá, pareja y bebé, en caso de que así sea, ¿no? Sino también para poder ir viendo que no es una situación que quede sin ninguna consecuencia jurídica, ¿no? Todas las acciones que realizamos como profesionistas tienen una responsabilidad, sea civil, penal, administrativa. Me parece que eso es lo importante, ¿no? Destacar que este tipo de fenómenos sí trae consecuencias, ¿no? Tanto para quienes la viven, ¿no? Como la parte de la violencia como tal, para quienes la ejercen. Y yo creo que aquí se habría que ir empatando las cuestiones tanto legales como médicas para poder ir ofreciendo soluciones tangibles para quienes tienen esta situación y eligen a ejercer alguna acción legal. Me parece que la vía civil sería lo más factible, pero sí hay que explorarla a fondo para determinar, bueno, cuál es la estrategia, cómo se va a realizar, qué información es la que tengo y cómo voy a participar como mamá, como papá, dentro de esta situación legal, que a veces lo que menos quieres pues es tener un problema al cual atender cuando estás tratando de salir adelante de una situación complicada, ¿no? Yo para ir cerrando diría que se recomendaría a las personas que atraviesen por este tipo de problemas, primero, que acumulen el mayor número de pruebas posibles, testigos, los nombres de los médicos, todos los instrumentos probatorios que estén a su alcance para posteriormente ejercer tanto las acciones civiles como acciones penales, incluso acudir ante las comisiones de derechos humanos. Sin elementos de prueba no puedes demostrar nada y por tanto tus acciones, sea la que quieras iniciar, se va a caer. Entonces, una vez que la mamá o el familiar tiene el conocimiento de este tipo de actos, moverse y recabar lo que más se necesite. Desgraciadamente los abogados cuestan, pero yo pienso que es necesario también a veces tener la asesoría de un abogado que quizás tenga la expertise para asesorar en la materia de qué tipo de elementos probatorios vamos a necesitar para las acciones futuras, ya sea a través de la vía pues, pública o a través de la vía privada. Y algo más que sí recomendaría que quizás las asociaciones tendrían que hacer es acudir
tanto a las fiscalías como a través de los congresos locales para que se creen esas unidades especializadas dentro de las fiscalías. Son muy necesarias, es parte de la violencia de mujeres y ahorita es un tema de boga. Desafortunadamente entró la pandemia y pues como que empezamos a olvidar esos temas que, bueno, lamentablemente ahí se siguen acumulando. En otra cápsula tocamos el tema acerca de las violencias de género ahorita en la pandemia y que, bueno, es parte de esto, ¿no? O sea, a final de cuentas es el no reconocimiento y no respeto absoluto a los derechos de las mujeres. Entonces, en un futuro y no muy lejano, tenemos que ir avanzando en la creación de unidades especiales dentro de las fiscalías. Y por qué no pensarlo, también tenemos que pensar en la creación de asociaciones que brinden ese apoyo a las mujeres de manera gratuita, porque no todas pueden acceder a los instrumentos legales, ya sea privados o a la asesoría para ejercer una acción. Entonces, que todo queda en lo privado, todo queda en, pues aquí no sucedió nada, olvídalo, aguántate, pero al final del camino el problema sigue y seguirá si no le ponemos un hasta aquí. Perfecto. Yo en este punto me gustaría también, para ir cerrando y ya cederle el uso de la voz finalmente a nuestra invitada para que dé su conclusión o conclusión final. Sí me gustaría decir, creo yo, concuerdo completamente. Recordemos que un derecho humano, cuando se viola, no se puede reparar. No. Es decir, esa es una cualidad de un derecho humano, desde el más sagrado que sea la vida hasta el más material de propiedad, por así decirlo. Cuando hay una violación a derecho humano, ya no puede repararse en el sentido de volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación. Puede acercarse a la reparación de ese derecho. Entonces creo que las autoridades, recordemos que el Estado tiene una obligación de garantizar pues este ejercicio y esta protección. Entonces sí creo que se necesita también por el Estado capacitación por parte de las autoridades, crear las unidades especializadas que se especialicen en este tema y las atiendan. Me parece que hay que abarcar a una capacitación del ámbito privado y público de las universidades en el sentido, como les digo, de prevención, desde que son estudiantes de medicina y hasta capacitación cuando ya están ejerciendo, para seguir concientizando esta parte y buscar la salud, como decía la maestra María Sierra, creo yo, integral. Es decir, que los ginecólogos, los obstetras no tengan miedo de acercarse a los que por orígenes de antaño, los parteros, por ejemplo, tienen conocimientos naturales y distintos que pueden complementarse y hacer una mayor labor, creo yo. Y sin duda alguna creo que también las asociaciones y los despachos de abogados podrían ejercer acciones pro bono en algunos sentidos cuando se tengan grupos ya establecidos para empezar a abrir esta brecha, pero sobre todo creo la capacitación, la prevención y el apoyo de las autoridades. No sé qué tenga para concluir en esta sesión, agradeciendo de antemano al maestro Jaime Armando García Redondo y obviamente a usted, querida maestra María Sierra Pacheco. Pues muchas gracias, Juan. Pues mira, lo ideal es que una mujer se conozca súper bien a nivel emocional y corporal para saber cómo quiere llegar al momento del parto y que elija bien, ¿no? Ya sea una institución pública o privada, que tú tienes la posibilidad de tomar las decisiones de cómo quieres parir. Si en el caso de que el parto no fuera lo que planeaste, lo que deseaste y llegaras a ser víctima de violencia obstétrica, entender que es una situación que está fuera de tu alcance, ¿no? Que no es responsabilidad tuya en ese aspecto, porque muchas veces piensas que no hiciste lo que debías de hacer, no es así, que es una cuestión que a lo mejor no está dentro de tus posibilidades resolver de inmediato, porque lo que más te importa en ese momento es que tu bebé nazca bien y que haya acciones legales para poder resolver la problemática más adelante, pero que lo más importante es tu salud física y emocional, ¿no? Y entonces que siempre habrá alguien que sea capaz de escuchar y que desde la escucha te pueda orientar para tomar las mejores decisiones, sean en el ámbito solamente psicológico y emocional, o bien también si quieres accionar alguno de los mecanismos legales que ya existen. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues a todos ustedes, amigos que nos ven, que nos siguieron en este conversatorio, en esta charla, invitarlos a que se suscriban al canal del INAPAD en YouTube, a su página de Facebook donde hacemos estas ligas, para que estén actualizados y vayamos todos juntos construyendo conocimiento jurídico. Sobre todo también compartan este material que puede servirle a muchas personas y vean todos los anteriores.
Siempre es bueno repasar. Si se perdieron alguno, ahí están en la página, pueden ver la parte 1 de este tema, otro en materia laboral que se grabó esta semana también, y los invitamos a que nos sigan. Agradecemos a nuestra invitada nuevamente, María Sierra Pacheco, y al presidente del INAPAD, el maestro Jaime Armando García Redondo, y nos vemos en una próxima charla. Excelente tarde. Gracias.